Quiero empezar diciéndole que el satélite... Ahí está, miren, ahí se está viendo el hidrógeno. RD-180 ignition. El oxígeno líquido. And liftoff of the 100th United Launch Alliance rocket. The Atlas V is carrying Morelos 3 from ECHO's Ministry of Communications and Transportation and Lockheed Martin Commercial Launch está llevando Services. al Morelos 3. Morelos 3 will deliver advanced mobile telecommunications throughout Mexico. Y ahí van a proponer a través de esta puesta en marcha de este satélite que se hará eficaz ya, digamos, para el sistema de telecomunicaciones móviles en 10 meses. Aquí el satélite Morelos 3 va siendo cargado por este Atlas poderoso que sin problemas, ahí estamos oyendo el tronido de las vibraciones sonoras que produce esta combustión de hidrógeno y oxígeno líquidos en estado casi de licuefacción. You're hearing the voice of Marty Malinowski providing launch vehicle ascent data. Let's listen in for mission progress. Ahí están en la parte de control de la misión espacial de este Atlas V, llevando al Morelos 3, que por cierto ya le reporto que ya ha tomado un curso de preorbital. Fue lanzado exitosamente esta madrugada, ahí desde la zona de Cabo Cañaveral en la Florida, a las 5 de la mañana con 28 minutos, tiempo del centro de México. Casi 30 minutos después, el motor principal de este cohete Atlas V, que lo transportaba, se apagó ya en la órbita alrededor de 2 horas y media después. El Morelos se desprenderá del cohete. La ventana de tiempo para lanzamiento inició a las 5:08, tiempo de la Ciudad de México, pero el primer conteo se suspendió debido a la presencia de un bote en el área en donde podrían caer restos del lanzamiento. La empresa Lockheed Martin Marietta Comercial Launch Services lanzó el Morelos 3 al espacio a bordo de este cohete Atlas V 421. El Morelos fue fabricado por la empresa Boeing Satellite Systems International y ya ha fabricado otros satélites para México. Pesa 5.300 kilos. Tendrá una vida útil de 15 años. El satélite operará en la banda de frecuencias denominada banda L, que tiene condiciones técnicas óptimas para comunicaciones móviles entre personas, transportes terrestres, marítimos, aéreos, a través de dispositivos o terminales de uso satelital, incluso en condiciones de clima adverso, según destaca en un comunicado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El sistema MEXSAT está compuesto de los satélites Bicentenario, ya en funcionamiento y que brinda conexión a aproximadamente 5,000 puntos físicos en nuestra geografía, y el Morelos 3, que será utilizado principalmente para conexiones móviles como parte del esquema de conectividad planteado en la reforma de telecomunicaciones. El aparato tardará 13 días en alcanzar su órbita, entrará en funciones plenas, como le digo, en los próximos 10 meses. Esto acaba, de hecho está sucediendo, se desenvuelve en lo que usted y yo platicamos, y ya por lo menos después del fallido lanzamiento que fue en mayo, en mayo pasado, cuando un satélite equivalente se fue destrozando en medio de nuestra frustración, este satélite viene a suplir al malhadado del mes de mayo y estoy convencido de que será un satélite que le dará gran servicio de conectividad a nuestro país. Espero que con ello mejore la calidad, la velocidad, la pulcritud de la señal, el desempeño de las comunicaciones en nuestro país. Bueno, hasta ahí la cita. El día de ayer, el secretario de Hacienda, el señor Luis Videgaray Caso, estuvo reunido con diputados de la 63 legislatura. Vi una cara diferente de Luis Videgaray.
ya no es el Luis Videgaray de principios de esta administración, ya empieza a acusar por la reacción de su rostro que el hombre ya no las trae todas con él. El poder, cuando no se puede, empieza a ser exiguo. Y estoy viendo a una vela que se apaga en este hombre, secretario de Hacienda, que con sus políticas públicas, con la forma de la aplicación de las mismas, con la manera de gobernar en un puesto que no implica una representación popular porque no entró en el escrutinio del voto, desde la Secretaría de Hacienda, se ha convertido en un virrey, y digo virrey con B alta, o sea, un rey 2 veces de la Administración Pública Federal de Enrique Peña Nieto. Aquí, más elocuente no puede ser. A toda acción ya empieza a corresponder una reacción igual y de signo contrario, tercera ley de Newton. El señor Luis Videgaray, en su alocución de la que no se salió de su pauta y de su papel, estuvo plagada de mentiras, medias verdades, deseos, condicionamientos y hasta chantaje. Cuando hablaba de que ahora veremos cómo el año que entra bajará la gasolina, las gasolinas y el diésel, cuando se entre en la competencia por estos productos que se expendan, cosa que no es cierto. Y dice otra, exhorto al Congreso a que ya no suba los impuestos, a que ya no proponga un IVA en alimentos y medicinas. Cuando les petaron en la cara que ya no se podía subir más, lo que en la correlación entre el beneficio por pagar impuestos y el costo de un país que no da una retribución por los mismos, hace un desbalance para el ciudadano en función de sus gobiernos. El secretario de Hacienda compareció ante el Pleno de los Diputados como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, enumeró los supuestos logros de la administración de Peña Nieto en economía y supuestos beneficios por las reformas estructurales, beneficios que no se ven llegar, mientras Videgaray hablaba del crecimiento a pesar del entorno global adverso, como diciendo, el mundo se va a acabar, pero nosotros no. Habló de la históricamente baja inflación, cuando yo sé que tú cuando vas al mercado pagas mucho más por lo que dice Videgaray que pagas mucho menos. De la creación de empleos, y yo sé que tú, que estás viéndome del otro lado, probablemente o perdiste tu trabajo o hace tiempo que no encuentras uno. En el aumento en el consumo privado, cuando yo sé que tú has tenido la capacidad para consumir menos. Del crecimiento de la base de contribuyentes, cuando sabemos tú y yo que la base de contribuyentes se ha venido haciendo exigua, que la recaudación, así como el presupuesto responsable para el 2016, no está aumentando, como dice Videgaray, que la recaudación aumenta, y no es responsable el presupuesto cuando el gasto corriente sigue a todo vapor y que para el 2016 seguirá igual. Legisladores de Morena levantaban pancartas con la palabra mientes. Videgaray caso no se daba ni por aludido, pero no pudo dejar de escuchar abucheos constantes, señalamientos del diputado independiente Manuel Cloutier, quien para empezar se declaró decepcionado, así abrió, por el paquete económico para el próximo año, que será, decía Manuel Cloutier, un año muy complicado, lleno de vicisitudes, en donde el gasto corriente se reduce en un 1% y la inversión en un 20%. No, señor secretario, usted no entiende que los mexicanos lo que necesitamos es más inversión, porque el modelo fiscal que usted propone es ineficiente y urge corregirlo, dijo Manuel Cloutier. Urge corregir el modelo fiscal, un asunto que se me va a acabar el dedo, de que he venido hablando de esto desde que salió a la venta esta idea genial de una reforma fiscal que ha acabado con la clase media mexicana.
El gobierno es caro y le devuelve poco al pueblo, con deficientes servicios, le espetó Cloutier. La creciente deuda del gobierno, aseguró, no corresponde a un país emergente como México, sino a una economía desarrollada que no es una economía desarrollada, le dijo el único diputado independiente que hay en esta legislatura, además el primero en la historia. El gobierno perdió la oportunidad de corregir las finanzas con un verdadero presupuesto base cero que nunca se dio. El diputado panista Gustavo Enrique Madero subió a la tribuna con cartulinas en las que comparó el bajo crecimiento con el alto endeudamiento del gobierno y acusó a este de subestimar ingresos para gastar recursos de manera discrecional. Traducido, gastar como se les pega la gana. Ustedes ven al país entre las nubes y los mexicanos vemos a México al ras del suelo, le dijo la diputada de Morena Amalia García. La política económica del gobierno es un fracaso, fue la conclusión, mientras que, claro, no faltaron los priistas y los verdes que arroparon como pudieron al funcionario que recibió golpes verbales, auditivos, de todos los rincones en la Cámara de Diputados. Videgaray no se salió de su guión, pidió a los diputados, fíjense el cinismo, no aumentar los impuestos ni grabar más ya con alimentos y medicinas, cuando nunca antes habíamos tenido un esquema impositivo tan brutalmente voraz como el que desde la reforma fiscal se ha lanzado. Dijo que el precio de las gasolinas tenderá a disminuir a partir de enero, cosa que no es cierto porque lo cargarán de tributación como resultado de la propuesta gubernamental de iniciar en el 2016 con la liberalización gradual del mercado nacional de combustibles hasta el que ahora estaba en el régimen controlado por Petróleos Mexicanos. La comparecencia de ayer de Luis Videgaray fue una mascarada. Es la historia del desencuentro entre un gobierno que quiere hacer ver una realidad que no existe y la lucha de una realidad que existe para que el gobierno la pueda en algún momento entender. México está viviendo el momento de desencuentro más brutal, más abismal que se ha dado entre gobierno y gobernados, o más bien dicho, entre gobernados y gobierno. Hace todavía pocos días, el presidente de la República hablaba en una reunión ante el Pleno, que ya no fue tanto, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la amenaza que representa para los pueblos la aplicación del populismo. Me pregunto si este discurso lo escuchó Luis Videgaray, porque si el populismo es el mayor enemigo de los pueblos y de su desarrollo, el señor Videgaray dio el día de ayer un extraordinario ejemplo de lo que para el presidente es un fantasma contra el que hay que combatir. Luis Videgaray propone procesos populistas en una sociedad que ya no aguanta más. Lo triste de este caso es que la comparecencia de ayer, narrada por medios de comunicación tradicionales, fue un triunfo para un hombre que se sabe derrotado. Luis Videgaray ya no es el mismo del 2012. Ya en su cara ensombrecida no se adivina la arrogancia de otros tiempos. Y aunque no lo verbaliza, Bárbara Tijerina me ha enseñado a leer el mensaje corporal. Estamos hablando de un hombre que algún día se sabrá juzgado por la historia. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes tienen opiniones
Sobre el 2 de octubre, Ricardo Vargas, Che Vargas, México, desde Díaz Ordaz y hasta los que hoy tenemos la oportunidad de vivir, nos damos cuenta que los gobiernos represivos no han terminado en este país. Pablo González, para que aprendan los chavos, esa sí era represión. Bueno, Pablo, lo de hoy no está tan mal, ¿eh? Gelos Cornejo, es una tristeza lo que va a pasar hoy. Destrozos y desmanes, nada que ver con lo que sucedió hace 47 años, en 1968. Roberto López Martínez, de nada sirve no olvidar si no hacemos nada para evitar que vuelva a ocurrir, si no es que ya no lo evitamos. Sobre Videgaray, Francisco Carranza, Pedro, deberían llamarle Alicio en el País de las Maravillas. Videgaray y el presidente no saben cómo manejar a la economía mexicana. Pablo González, Videgaray está preparando el terreno para culpar a los legisladores de los incrementos a los impuestos el año que entra. Polo Martínez, ojo, la poca credibilidad que tiene Luis Videgaray pone en riesgo a las finanzas públicas nacionales. Rafael Reséndiz, yo pensé que era la alarma. Rafael, es que sonó un claxon, pero aquí miren. Rafael Reséndiz, ¿qué te puedo decir, Pedro? Van 3 años de mala administración. Cree que todavía está en el Estado de México y maneja el país como si fuera Toluca. Es una lástima. Este México querido tiene los recursos para ser de primer mundo. Qué mal efecto, qué mal efecto. Mandé un tuit en la mañana en la que vuelvo a exhortar, no pierdo la fe y exhorto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que abandone esa política de resistencia y escuche a la sociedad. Queremos fuera a Luis Videgaray, ponga en su lugar a un hombre que tenga una mejor imagen, que tenga una imagen pública. Y no esto. Todavía está a tiempo, señor presidente, de no errar en los próximos 3 años. Cometer errores es humano, pero la arrogancia tiende a que los errores se repitan. Un poco más de humildad es lo que hace falta en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esa dosis no le caería mal a Videgaray. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más información.